Amigas, amigos, ¿cómo están? Yo soy Loyolus y les doy la bienvenida nuevamente a este espacio cultural. Muchas gracias por acompañarme aquí en mi canal de YouTube. El día de hoy estoy muy feliz porque está conmigo el actor, el dramaturgo Roberto Mosqueda, que está aquí para platicarnos acerca de una obra que está presentando, Rebelión, pues un monólogo que tú creaste, mi estimado, y que refleja pues algunos sucesos que lamentablemente pasan en la sociedad, ¿no crees? Sí, 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 claro. Mira, Rebelión es como bien lo dices, es un monólogo, forma parte del Festival de Monólogos que están organizando el Centro Cultural Helénico, la Sociedad General de Escritores de México y la Universidad Autónoma Metropolitana a través del Centro Cultural Teatro Casa del X, ¿no? Así es. Son 9 propuestas que fueron seleccionadas este año para estar girando en 3 recintos de la Ciudad de México. Y en esta ocasión, pues a Rebelión le tocó presentarse en el Foro 4 Espacio Alternativo del Helénico. ¿Y de qué va? Que pues al final del día también para eso es un poco la entrevista. Así es. Pues fíjate que cuenta la historia de una sociedad que es dominada por un régimen, ¿no? Entonces el asunto es que en este régimen cada cierto tiempo las mujeres desaparecen y cada cierto tiempo la población es atacada por un virus que se llama la sombra marrón, que afecta primordialmente las vías respiratorias de las personas y se ahogan en su sangre. El tema es que este virus está contenido en los yacimientos o en las minas del principal energético del sistema. Entonces es una especie de bucle Sí. vicioso porque el gobierno, en lugar de parar las extracciones del energético, siguen extrayendo energético porque les está generando dinero, pero la condena es que cada vez que extraen ese energético se sigue liberando virus. Entonces el tema es que este virus pues muta constantemente y nuevos antídotos son necesarios cada vez, pero el gobierno no deja de extraer el energético. En este marco hay un grupo de rebeldes que se quieren pues ya liberar de este gobierno y son guiados por un líder que es un anciano sabio, como muy pacifista, que se llama Badi. Y la obra empieza cuando asesinan a este líder. Entonces todos los rebeldes están a punto de tomar las armas, de salir a aventar granadas, de destruir las cosas, pero hay uno de estos rebeldes que es el sin nombre, es un tipo que lo bautizaron sin nombre, que les dice, ok, sí entiendo la rabia y la ira, pero antes de salir a destruirlo todo, creo que necesito contarles la verdadera historia de este líder. Y ya te empieza a platicar como su propia historia y la historia del líder se entremezclan en un destino bastante trágico. Nos vamos enterando cómo es que este tipo sin nombre es en realidad un mutante alterado genéticamente para convertirse en una bestia y trabajaba como sicario para el mismo régimen por debajo del agua, Wow. ¿no? Entonces vamos viendo un poco cuál es la verdadera historia de Buddy, de dónde venían sus ideas de pacifistas, porque vienen en realidad de una historia bastante trágica y un poco violenta. Y entonces, pues bueno, ya más no, porque sería como spoilear Claro, el claro. meollo del asunto, pero más o menos de eso va la rebelión. Y pues justo la pregunta es, pues, ¿cuál es el verdadero modo de rebelarnos? Porque al final, una cosa ya última importante es que el tipo sin nombre nos empieza a contar que al final del día el régimen está así porque hay una figura importante en la obra que es el nodo. Es un demonio oscuro, es un demonio putrefacto, es un monstruo que por detrás del agua está controlando al régimen y controlando al sistema, pero el problemón es que ese monstruo se conforma de la energía negativa de cada persona, invariablemente si eres rebelde o no. Oye, Entonces, bastante pues, interesante todo lo que nos acabas de mencionar, porque ujú, me recuerda a varias novelas de ciencia ficción. ujú. Obviamente tiene mucho que ver con la sociedad en la que vivimos, con lo de las mujeres, obviamente, la desaparición, el maltrato, etc., etc. ¿Cómo fue este proceso, mi estimado? Como decía yo, hay mucho de ciencia ficción, pero ¿en qué te basaste? ¿Cuáles fueron tus motivaciones para realizar esta obra, este texto? ¿Quién fue tu fuente de inspiración para esto? Uy, pues fue un proceso muy largo. Este proceso lo realizamos, bueno, lo realicé yo mediante una beca que se llama Creadores Escénicos, que da el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales en 2021. Inicialmente yo quería hacer un proyecto de teatro y danza que reflexionara en torno a las masculinidades, porque era un tema que yo traía trabajando y estudiando en montajes anteriores.
Hice inclusive un café conversatorio entre hombres en mi ciudad natal, que es León, Guanajuato, y duramos un año teniendo esas sesiones que pues, no era así un espacio terapéutico per se o un espacio profesional, psicológico o un espacio académico, era un espacio entre amigos, entre compas, que queríamos hablar de temas de masculinidad, ¿no? Entonces yo me quedé con esa información porque yo tomaba notas, o sea, me encanta, tomaba notas, sacaba mis conclusiones. Y al inicio lo que yo quería era hacer una obra que hablara de las masculinidades, pero coincidió con que me vine a la Ciudad de México a vivir por otro proyecto. Y estando aquí, pues obviamente es el epicentro, la ciudad de los movimientos sociales y de las rebeliones y de las luchas y todo este asunto, esta movilización que ha habido desde siglos atrás. Sí, Entonces, un poco como que la inspiración fue decir, bueno, a ver, o sea, yo quería inicialmente hablar del machismo, que al final del día el machismo pues es una falsa superioridad que siente un hombre por sentirse o por ser hombre, o que el sistema nos ha hecho creer que por ser hombre falsamente eres superior a la mujer o a las diversidades, ¿no? Sexuales. Entonces, el tema fue que cuando empecé a involucrarme por allí con algunos movimientos o empecé yo a observar que ese animalito de superioridad, de repente yo decía, pues no está solamente en el machismo, o sea, yo lo veía y decía, este animalito está también en las luchas disidentes, está también en los que nos sentimos defensores de los derechos humanos. De pronto tú te vuelves defensor de la libertad, pero ya estás callando a una persona. Desde el ya siéntese señora, que tiene muchas connotaciones de es que tú ya estás viejo, ya estás grande, ya eres un señor, no mereces hablar, lo viejo es lo horrible. así es. Yo empecé a ver como una falta como de compasión, digo, y sobre todo le empiezo a ver en mí, o sea, en Roberto, pues, ¿no? O sea, antes que nadie. Entonces dije, no, se me hace que hay un animalito en el ser humano que está presente en religiones, que está presente en luchas, que está presente en todo, y para mí ese es el ego humano. Está, o sea, ese ego puede salvarnos porque es un mecanismo de defensa, pero también puede corromper todo, hasta la lucha más noble está presente. Entonces de ahí se generó esta inspiración que aparte está atravesada, pues como lo puedes ver, pues por un montón de temas, por un tema climático, por un tema de salud pública, por un tema de conciencia, cómo este monstruo, este ego, nubla nuestra conciencia y nos hace accionar de una manera en la que no consideramos cómo repercuten nuestras acciones con los demás. Entonces, o sea, como que ahí se fue empezando a crear esto y obviamente pues de referencias, pues hay muchas, tanto musicales como literarias. Ahora estoy leyendo, por ejemplo, un libro de Desmond Tutu que se llama Sin perdón no hay futuro, y me doy cuenta que líderes como Desmond Tutu, Gandhi, con todos los cuestionamientos que se le pueden llegar a hacer, eh, grandes figuras como el Buda, ¿no? También hay cierta influencia de budismo un poco en la filosofía de la obra. Sí, Todo eso se fue mezclando en este universo que me gusta mucho porque es un universo que eligió una estética musical, corporal, artística, pues, en los elementos y en el vestuario, pues muy cyberpunk, que era algo que yo no había hecho. Yo era muy, pues yo tenía obras antes con guacales, madera, guapangos, ¿sabes? Otras cosas más como de mi Guanajuato. así Y es. ahora vamos a romper otra cosa y escoger esta estética y nos late mucho. Entonces también, obviamente, hay influencia de los universos de Marvel, hay, pues muchas cosas que yo puedo ver un poco por ahí atrás en tu set. Oye, mi estimado, platícanos un poquito de lo que dijiste ahorita de tu vestuario, de la escenografía que tal vez se pueda observar ahí en el escenario. Platícanos un poquito de todo este desarrollo, quién hizo tu vestuario, tú lo hiciste, si hay alguna escenografía, quién la realizó, o tal vez sea solamente un juego de luces lo que veamos en el escenario. Platícanos un poquito de lo que se va a ver, la gente que vaya a verte, qué es lo que se va a encontrar. Ah, no, pues la raza que ha ido a vernos me encanta porque muchas veces salen y nos dicen es que es como ver una película. Creo que la pieza encima tiene una narrativa bastante influenciada del lenguaje cinematográfico. Entonces, la gente de verdad siente que sale que vio una película, una serie, ¿no? ¿Y cómo es posible hacer esto? Bueno, esto es posible, es muy chistoso porque se oye muy complejo, pero en realidad lo que tú ves es muy sencillo en escena. Es un actor
5 cubetas, un par de caretas que uso, el vestuario, 2 pedacitos de tela por ahí que salen de pronto y mucho sonido y mucha música. Entonces siento que como que un poco nosotros hacemos lo que dice Janet Juárez, que fue nuestra asesora, mi asesora de dramaturgia en un inicio, como que te damos el 2 más 2 y tu mente suma y hace el 4 o el 5 o el 3.16, ¿no? Y te imaginas, como que te da las herramientas y tú en tu cabeza haces el render y conectas y ya ves la peli. Entonces, esta exploración pues se hizo en conjunto con un equipo padrísimo, ¿no? La música, que es un elemento muy importante, la hizo el maestro Eduardo Esquivel, es un creador leonés que hizo buena parte de su carrera en Ciudad de México. El diseño sonoro también es súper importante y es una exploración que ya habíamos venido trabajando y esa la hizo mi querido amigo Joel Falcón, que es un gran realizador audiovisual, a quien conocí cuando yo trabajaba como guionista en la televisora del estado de Guanajuato. La propuesta del espacio con estas cubetas, el planteamiento inicial lo hizo la maestra Paola Arenas y también el planteamiento inicial de iluminación, que ya ahorita yo, Roberto, pues le metí mano y lo modifiqué. Pero pues justo la abstracción que hizo Paola en las cubetas, pues son 5 cubetas, pero estas cubetas se convierten en personajes, se convierten en referentes, se usan de bancos, de megáfonos, de transporte, o sea, hacen un montón de cosas. Y estas cubetas tienen una especie como de diseño de arte, que es una adquisición reciente, que lo hizo Karen Galíndez. Entonces tú, afortunadamente este espacio es muy íntimo. Entonces en las cubetas tú puedes ver pistas para seguir descifrando la obra. Tienen notas de prensa, tienen stencils, tienen como un diseño como de pues sí, como muy urbano, como si vieras los pósters de las manifestaciones y cada cubeta tiene notas relacionadas con el personaje que representa. Eso está bastante cool. Y hay un maquillaje, hay un diseño de maquillaje, porque en un inicio yo hice las cubetas con laca y sin maquillaje. Dije, quiero que esto sea muy sencillo y que se presente en espacios públicos, así en la calle y tal. Pero entonces una amiga mía que se llama Denesi Ramos vio la obra y me dijo, no, Roberto, o sea, perdóname, pero esto tiene que llevar maquillaje. Entonces ya me hizo un diseño muy sencillo de maquillaje, muy Mad Max, muy inspirado en Mad Max. Y ese maquillaje lo hizo Denesi. Entonces como que poco a poco se han integrado personas que como que dejan su huellita en la obra. Sí. Y eso ha estado bien bonito. Oye, mi estimado, dos preguntas. ¿Te gustaría llevar esta historia, este texto, a un libro, plasmarlo como una novela gráfica? Y otra pregunta sería, ¿crees que habrá una continuación de esta historia? ¿Te gustaría tal vez presentar alguna continuación? Uf, bueno, un poco cuando lo hemos hecho, el comentario que me ha hecho gente es, ¿cuándo lo vas a volver una serie? Exacto. Entonces, fíjate que a mí me gustaría mucho, ya por eso ya lo registré ante Indautor, pero me gustaría mucho volverlo una miniserie de 6 episodios. Sí. Me gustaría muchísimo. Me gustaría mucho, por supuesto, volverlo película, pero creo que me gustaría más miniserie, porque una de las miniseries que me influyó, bueno, de las series que me influyó también mucho fue Arcane. Me gustó Ok. muchísimo el desarrollo que plantea. Y creo que por el número de personajes que aparecen aquí o que se mencionan, una miniserie es un formato bastante chido para poder resolver la historia. Lo de la novela gráfica no lo había pensado, pero me encantaría que tuviera un tratamiento de me súper Sí. encantaría y creo que también lo trabajaría en un formato de miniserie por el volumen de personajes. Em, y si hay, fíjate que es muy chistoso porque yo en 2017 estrené un unipersonal que se llamó Esto no es sobre discriminación. Ese unipersonal estaba basado en mis experiencias personales un poco y como en mucho el recorrido que yo tuve entre que viajé fuera del país y viajé al interior de Guanajuato como documentalista. Y tenía una estética, pues te digo, pues muy de guacales, muy de madera, muy de la fogata, el fogón y ese rollo. Y cuando yo hice ese unipersonal, qué chistoso que me lo preguntas, esto nunca lo había platicado. Yo dije, es que yo veo esto como una trilogía. O sea, como que en mi cabeza se empezaban a hacer las nubes, así como cuando Mufasa se manifiesta. Y entonces yo dije, esto yo lo veo como una trilogía, o sea, van a ser 3 obras.
Tiempo después de esto, no es sobre discriminación, que se fue a la Muestra Nacional de Teatro y Cervantino y demás, como que de ese aprendizaje surgió Flores para los Muertos. Y ese unipersonal se hizo ahora sí sin nada. Lo único que había era diseño de iluminación y también tenía un tratamiento bastante cinematográfico porque se mezclaban realidades, flash forwards, flashbacks. Y era una historia que también abordaba pues un poco el tema del hombre, ¿no? De cómo el hombre tiene que hacerse violento en una historia bastante linda de un tipo que se accidenta porque es perseguido por una red de robacoches con la que se involucró y llega a un lugar mágico en la serranía que es como un bosque de ánimas, ¿no? Estaba muy influenciado por lo que vivía en el campo de Guanajuato y luego se da cuenta que está muerto, ¿no? Entonces, ese fue el segundo, por eso te decía que veníamos como de eso. Y de algún modo, o sea, el primero de discriminación era bastante terreno, como que abordaba el tema de lo terreno, y Flores se volvió muy místico y también tuvo experiencias muy, muy así. Y entonces como que Rebelión viene como a romper un poco con eso, pero es un poco como el cierre de esa trilogía. Y creo que Rebelión es cruda y también tiene su parte muy, tiene una parte muy mística también, ¿no? Entonces como que conjunto. Entonces, no sé si de aquí vaya a haber una continuación o este sea la tríada, pero definitivamente creo que ahora que lo comentas, sí, Rebelión, ahorita el guión deja abiertas, Ujú, o sea, como historias, sí, porque ese universo se puede expandir bastante. así Y es. bueno, ahorita Rebelión forma parte, eso es importante decirlo, del repertorio de La Pausa Teatro Danza, que es el proyecto de artes escénicas que tengo aquí en Ciudad de México en colaboración con una persona que le ha metido mano a Rebelión, que no la mencioné hace rato, pero es importantísima, porque le ha pulido la parte corporal, como no tienes una idea, que es la maestra Paulina del Carmen, una gran bailarina, una gran artista y una gran creadora con quien tengo el gusto de trabajar, de compartir el proyecto. Y bueno, Paulina le dio así a nivel corporal, o sea, lo que es lo bonito que se ve corporalmente Rebelión es fruto de la investigación, todo es fruto de la investigación que hemos venido realizando en conjunto con ella, ¿no? Entonces, pues bueno, contestando así tus preguntas, y complementa el equipo a Natalia de la Cruz también, que es nuestra traspunte, maravillosa y sensacional, y pues el equipo del Helénico, ¿no? Y volviendo a la pregunta como de un spin-off, a lo mejor, pues sí, o sea, fíjate que ahora que lo dices, sí me gustaría mucho porque creo que te digo, Rebelión deja por ahí cosas que por abajo se conectan con el universo de Flores para los Muertos y muy por debajo se conectan con el de Esto no es sobre discriminación. Sí. Entonces, ojalá que la puedas ver y te puedas dar la vuelta y ya tú nos darás tu punto de vista porque a mí me parece que sí da para expandir ese universo. Sí, claro, y bueno, no he tenido la oportunidad de verlo, bien lo dijiste, no he ido a verla, pero el tema que tú has comentado, todo lo que nos has dicho, pues créeme que pues luego lo pensé en una continuación, en una novela gráfica, porque es mucho, mucha ciencia ficción, la verdad. Obviamente he traído también con un poco de la realidad. Espero verlo pronto. Oye, mi estimado, la ventaja que tienes ahora es que, pues, este tipo de espectáculos, por así decirlo, el tuyo, pues va a estar en diferentes foros, ¿no? Afortunadamente la gente tiene la oportunidad, digo, si no pueden ir al foro 4 pueden ir después allá al foro Víctor Hugo Rascón, o para terminar también vas a estar allá en Casa de la Paz, de la UAM. Creo que la gente tiene la oportunidad de disfrutar este tipo de monólogos, de espectáculos, y pues realmente vale mucho la pena, mi estimado, vale mucho la pena. Platícanos un poquito cómo te sientes de estar, pues, en esos tres foros. O sea, vas a cerrar en un teatro que prácticamente se reinauguró pues hace un par de años, tal vez un año a lo mucho. No, pues yo, o sea, yo súper, súper feliz. O sea, es un reto. O sea, y esto, pues, o sea, lo digo así a boca pelona porque, pues, no sé, pues así me hizo el creador, el universo, el cosmos, la rebelión. Es un reto porque sí, de pronto, como hay tanta oferta y hay cosas tan padres pasando en esta ciudad que también yo digo, ay, me encantaría irlas a ver.
que de pronto sí, pues se vuelve complejo como en medio de tanto salir tú con tu propuesta más independiente y de que crean en mí, dense la vuelta, les va a gustar, se los juro que les va a gustar, ¿no? Cuesta. Eso ha sido un reto enorme, buscar la manera de hacer una buena estrategia de difusión, de que la banda nos acompañe, eso sí, siempre. Pero definitivamente, uno, saber que fuimos como ciento y garra de propuestas, nos escogieron a 9. Dos, ver propuestas en este festival que tienen actrices de súper renombre, propuestas como muy sólidas, con gente de verdad, grandes, grandes intérpretes. Dices, bueno, qué orgullo saber que yo también puedo estar compartiendo festival, ¿no? Con estas y que no por eso quiere decir que las otras propuestas que no hayan quedado no sean chidas, ¿no? O sea, Claro, siempre hay cosas que coinciden y cosas que no, ¿no? O sea, pero está padre eso, está muy bonito encontrarnos con el público cada semana. Y bueno, va a ser un gustazo poder pisar la sala Víctor Hugo Rascón Banda, no la conozco, me dará mucho gusto conocerla. Y en cuanto a Teatro Casa de la Paz, híjole, pues para mí es muy simbólico porque ese Teatro Casa de la Paz para mí representa bastante, ya que eh, Paulina y yo tenemos otra pieza que se llama Ciudades Invisibles, que en 2021 concursó en el Premio Nacional de Danza y llegamos a la final. Ese premio lo organiza la UAM en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. ok, Entonces, de algún modo, después de eso, colaboramos con la UAM para hacer giras de las obras que quedaron finalistas en el premio en diferentes campus y conocimos al equipo que ahora dirige Teatro Casa de la Paz. Y en algún momento nosotros llegamos a ir al espacio, trabajamos en el espacio en un par de ocasiones, bueno, que estábamos buscando, ¿no? Como dónde reensayar la obra para esta gira y la UAM dijo, vengan al espacio, ahorita todavía no está listo, pero sirve para que puedan como sí, trabajar un poco. Entonces, como que ahora pisar, y ya lo habíamos ido platicando, ya lo había ido yo platicando con Arnaud, quien dirige el proyecto, ya habíamos visto de, bueno, y si presentamos Rebelión, estaría padre en Teatro Casa de la Paz para los estudiantes. Y mira lo que son las cosas, ahora me toca cerrar mi participación en este festival en Teatro Casa de la Paz. Yo esperaría que fueran muchos estudiantes, porque siento que Rebelión es una pieza que los estudiantes, como dice Mercedes Sosa, me encantan los estudiantes, a mí me gustan los estudiantes, o sea, siento que es una pieza que da mucho para la fuerza del estudiante que quiere cambiar el mundo y que genera muchas reflexiones en torno a ello. amigas, amigos, pues ya está aquí una propuesta bastante interesante de mi querido Roberto Mosqueda. Roberto, pues muchas gracias por haber estado en este espacio para platicar más acerca de Rebelión, algo totalmente interesante que yo no me voy a perder de pista. Yo voy a ir a verlo luego este fin de semana porque realmente me llama mucho la atención esto de la ciencia ficción, lo que tú escribiste. Pues te deseo toda la mierda del mundo en todas las funciones y pues te mando un gran abrazo y te veo por allá en el teatro, mi estimado. Muchas gracias, Loyolus, pues ahí te esperamos entonces y esperamos que la gente nos acompañe. Se la van a pasar chido. Claro que sí. Te mando un gran abrazo, cuídate mucho. Hasta luego. Bye bye. Bye.